Seguiremos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días, amigos. Empezamos una nueva semana y ya también está finalizando el mes. Hoy estamos lunes 30 de septiembre del 2019. Bienvenidos a su programa Café La Posta. Yo soy Gabriela Yepes y antes de iniciar la entrevista de hoy, por supuesto, quiero agradecer a las marcas auspiciantes que nos permiten estar todas las mañanas aquí junto a ustedes, que es lo más importante. Gracias a la ATM de Guayaquil, a Six Rentacar, que con sus vehículos nos permiten a La Posta movilizarnos de forma cómoda y segura por Quito y Guayaquil. Gracias a Azúcar Valdés, como les he comentado, detrás de esta bolsita de azúcar hay 180,000 empleos, es decir, 180 familias beneficiadas. Gracias a Seguro Sucre, que es lo mejor que puede pasar, a Contap, a SmartUp y finalmente a la cafetería Il Barista, que como saben nos han acogido durante meses para tener las entrevistas para ustedes. Hoy lamentablemente es nuestro último día aquí, pero Il Barista continuará siendo de la familia de La Posta. Ahora, amigos, pasemos a revisar las noticias en caliente. En caliente, hoy se cumple el 7º día de paralización en el Carchi. La ministra María Paula Romo estima que a diario se están perdiendo 2 millones de dólares a causa de esto. Lo que no se ha hecho desde el Ejecutivo es ir a un diálogo directo o tratar con acciones concretas esta medida para calmar las aguas de lo que está sucediendo en el Carchi, una situación que se puede ir volviendo más fea cada vez y que además se va perfilando como la manifestación más dura que ha tenido el gobierno durante todo su periodo. Por otro lado, en caliente están las reformas tributarias y laborales que está exigiendo el FMI que sean aplicadas en nuestro país. Después de este llamado de atención, el gobierno de Lenín Moreno anunció que el día de hoy se enviarán estos proyectos a la Asamblea para que sean aprobados. Pero por parte del Legislativo, y exclusivamente de 4 bancadas, estoy hablando del CREO, de SUMA, de PSC y Revolución Ciudadana, han dicho que no aprobarán ninguna reforma que venga con subida de impuestos, así que tendremos que estar atentos para saber cuáles son los detalles y el contenido que tienen estas reformas. Bien, ahora para la entrevista tengo como invitado al expresidente Lucio Gutiérrez. Junto a él recordaremos los 9 años que se cumplen hoy del 30S y daremos una mirada al panorama económico y político de nuestro país. Acompáñennos. De nuevo, muy buenos días, amigos. Gracias por quedarse a la entrevista. Y estamos con Lucio Gutiérrez. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes, a todos los cibernautas. Un saludo cordialísimo. Bien, como comenté al inicio de la entrevista, realmente es importante acordarnos que el día de hoy son 9 años del 30S, de ese hecho terrible, ¿no? Y ese fantasma sigue apareciendo actualmente, porque salieron a la luz nuevos correos de Pamela Martínez en donde se evidencia que el correísmo metió la mano en la justicia y sobre todo en los procesos judiciales del 30S. Pues de 298 personas procesadas, 222 fueron declaradas culpables. Y eso no es todo. No sé si usted también escuchó que últimamente hubo un grupo de policías que acusó a Pamela Martínez de sobornarlos con dinero y vivienda para que acusen de intento de magnicidio. ¿Usted cree que todos estos juicios que ya fueron llevados a cabo deben ser revisados? Primero, el mejor homenaje que debemos hacerles a las víctimas inocentes de la farsa del 30 de septiembre del año 2010, planificada y ejecutada por el expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia, es que los responsables, todo fue planificado por él. Es que los responsables de este hecho doloroso deben ser sancionados, porque hasta ahora los menos culpables y en algunos casos los más inocentes, me refiero a policías y militares, han sido sancionados.
Los familiares de las víctimas no han sido recompensados, mientras que los culpables, comenzando por Rafael Correa, siguen gozando de las mieles del poder, siguen gozando de la impunidad. Ustedes recordarán, o posiblemente la gran mayoría son jóvenes, no deben recordar, hace 9 años, Rafael Correa me culpó a mí, a Lucio Gutiérrez, Se dijo que usted era el actor intelectual, de ser el actor intelectual y material de esa farsa. Y cuando culminó la farsa, en las primeras horas de la noche, reunidos en el Palacio de Gobierno, Rafael Correa y el ministro de ingrata recordación, Patiño, comenzaron a gritar: Lucio, asesino, Lucio, asesino. Y los forajidos y los corifeos que se encontraban en la Plaza de la Independencia repetían: Lucio, asesino. ¿Por qué cree que le culparon a usted? Porque Rafael Correa quería eliminar a toda la gente que le podía hacer sombra. Rafael Correa no quería, y ojalá podamos analizar algo sobre los resultados del gobierno. Rafael Correa no quería que el Ecuador se entere de que se puede gobernar, y bien, el Ecuador sin robarse un solo centavo, que se puede hacer un buen gobierno sin castigar al pueblo con nuevos impuestos. Por eso me culpó a mí. No sé si ventajosamente o lamentablemente, pero la verdad era que yo me encontraba invitado a las elecciones presidenciales en el Brasil. Y cuando se dan cuenta de que estaba en Brasil, cambiaron la acusación de autor intelectual y material únicamente a autor intelectual de este hecho. Que desde el primer momento, cuando a mí me preguntaron, les dije que todo era una farsa, que todo era un autosecuestro, un autointento de asesinato y un autointento de golpe de Estado. ¿Por qué? Porque recordarán, ecuatorianos, y los que no recuerden, pues revisen. Meses antes se publicó el libro titulado El Gran Hermano, en donde se denunciaba y se descubría toda la corrupción de Rafael Correa, todos los contratos que el hermano del presidente de la República había realizado con el gobierno de Rafael Correa y que bordeaban los 700 millones de dólares hasta cuando se descubrieron. Y se decía pues que podían superar los 1.200 millones de dólares. Entonces la popularidad de Correa estaba en picada, porque el pueblo no soporta actos de corrupción. Entonces Correa tenía que hacer algo de igual o mayor magnitud que lo que estaba impactando en el pueblo ecuatoriano, me refiero a las denuncias de corrupción. Y entonces, patrocinado y guiado por Hugo Chávez, recordaremos, y aquí hago también un paréntesis, Hugo Chávez hizo lo mismo en Venezuela en el año 2002, se inventó un autogolpe, y luego en el año 2007 o 2008, el presidente de Bolivia, Evo Morales, también hizo lo mismo. ¿Y por qué? Porque ellos querían aprovechar la situación para perseguir a sus opositores políticos, para victimizarse y recuperar popularidad, y más que nada para acentuar, para radicalizar las reformas de sus gobiernos totalitarios. Eso hizo Chávez, y lo propio hizo aquí Rafael Correa. Recuperó popularidad y luego vino la consulta popular en el año 2011 para meter la mano a la justicia, apoderarse de la justicia, encarcelar, perseguir, satanizar a todos aquellos opositores políticos que denunciábamos la corrupción de Rafael Correa, y esa satanización y esa metida de la mano en la justicia persiste hasta ahora. Por eso es la gran impunidad que existe en el país. Y realmente hay que hacer una reforma profunda para que todos esos jueces y fiscales que fueron colocados a dedo en el gobierno de Rafael Correa y que todavía existen y que todavía permanecen dentro de la justicia ecuatoriana sean inmediatamente separados para que se recupere la justicia en el Ecuador. Totalmente, y dentro de este marco se deberían revisar todos los juicios del 30S, como dijimos, es una cantidad alta de procesados y los culpables es igual de alta. Y si fue todo un show, como usted menciona, los afectados serían la policía, ¿no? Que se dejaron engañar y fueron parte de este juego. Sí, todos los responsables deben ser sancionados, porque era evidente ¿Qué que todo era un tenemos show. aparte de Rafael Correa? Es Rafael Correa, es todo el gobierno de Rafael Correa que se prestaron para esta farsa. Esa comisión de la verdad, comisión ad hoc, que igualmente mintió, fraguó documentos, forjó documentos, toda aquella gente que fueron donde los policías y les obligaron. Y por ahí existen algunos videos en donde los policías dicen, sí, a mí me ofrecían la libertad, me ofrecían dinero, me ofrecían una serie de prebendas, pero que le culpe a Lucio Gutiérrez o que le culpe a determinada persona. Y también están nuestros colegas, el mando militar de la época
que permitió que se realice esta farsa, sabiendo que Rafael Correa nunca estuvo secuestrado, porque un secuestrado no recibe llamadas telefónicas como las que recibía Correa de Hugo Chávez. Un secuestrado no da ruedas de prensa como las realizaba Rafael Correa. Un secuestrado no da disposiciones a sus ministros. Un secuestrado no puede moverse con la libertad como se movía Rafael Correa. Y todo fue preparado. ¿Por qué los militares cayeron en este juego? Por eso digo, todos tendrán en su momento que responder, porque esto es un delito de lesa humanidad. No se puede atacar un hospital, ni siquiera en caso de guerra, mucho menos en caso de paz como en la que nos encontramos. No se puede atacar un hospital y se atacó. Y el mando militar tenía que asesorar al ministro de Defensa y el ministro de Defensa al presidente de la República que no se puede atacar un hospital. No podían los militares, no podían las Fuerzas Armadas dejarse utilizar para mantener esta farsa, para mantener este show. Los comandantes militares pues tienen que actuar con probidad. Repito, no pueden hacerle y no podían haberle hecho el juego a Rafael Correa. Todos aquellos responsables tienen que ser sancionados, porque los únicos que sufrieron las consecuencias son los familiares de las víctimas, los militares y policías, como ya lo mencionamos, que estuvieron presos y que han sido perseguidos, perdieron sus carreras militares, sus familias han sufrido de una manera terrible. Ellos son los únicos que han pagado. Por eso digo, los más inocentes y las personas que únicamente pues reclamaban porque el presidente de la República, dentro de su planificación para que justamente haya una reacción policial y militar, les quitó una serie de beneficios que tenían las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como una especie de compensación por el trabajo que realizan los militares y policías las 24 horas del día, dándole seguridad al pueblo ecuatoriano en el interior del país y en las fronteras, como el caso de Fuerzas Armadas. Y todo, insisto, fue planificado. Hasta aquella escena en la que Rafael Correa se abre la corbata. Rafael Correa, antes de esa famosa escena, se abrió 2 veces la corbata. Y hay los videos en donde le dicen a Rafael Correa, no, no es aquí, tenemos que irnos al regimiento Quito. Y cuando está en el regimiento Quito, se quiere abrir la corbata y dice, no, mejor tienes que hacerte en el volcán para que todos te vean. Entonces, todo, absolutamente todo fue planificado de manera perversa, como actuó Rafael Correa y varios de los ministros que tuvo Rafael Correa. Por eso nos llevaron a esta situación de gravísima crisis en la que actualmente nos encontramos. Bien, como usted dice, si todo fue actuado, todo fue planificado, realmente ahora le corresponde a la Fiscalía investigar estos hechos, que es lo que también está pidiendo uno de los involucrados, a quien también se le culpó, que es el asambleísta y coronel César Carrión. La Fiscalía está a disposición de hacer esta investigación, pero cree que tenga las posibilidades porque a la par está llevando un caso tan grande como es del Sobornos 2012-2016 y se ha hablado de falta de fiscales. ¿Cómo podemos proceder con ambos casos grandes cuando tenemos una falta de personal? Mire, aquí lo que hace falta en todas las autoridades es tener la voluntad política, porque una autoridad o un comandante es responsable solamente de todo lo que pase o deje de pasar en su unidad. En el caso de la fiscal, ella será la única responsable ante la historia y ante el país de lo que haga o deje de hacer como fiscal. Y en temas de corrupción tan flagrantes como el caso de Arroz Verde, que tiene que ser investigado y los culpables tienen que ser sancionados. Pero hay otros casos igual o más importantes para el pueblo ecuatoriano y que se los ha dicho y que se los repite todos los días, como por ejemplo el robo de alrededor de 2.200 millones de dólares en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Entonces, está bien que se investigue el Arroz Verde, pero primero, ¿por qué solamente 2012-2016? ¿Por qué no se investiga desde antes? A mí me encantaría que se investigue desde el 2017, inclusive antes, desde cuando hubo el golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez, porque la debacle en el Ecuador comienza cuando los generales del mando militar, financiados por Hugo Chávez y con la participación de los socialcristianos y de la izquierda democrática, terminan con un gobierno democrático como el gobierno de Lucio Gutiérrez. La economía crecía al 9% en mi gobierno. Hoy la economía prácticamente no crece. Y el robo comienza en el gobierno del vicepresidente Alfredo Palacio. Desde ahí comienza la debacle. Bien, para pasaremos a nuestro analizar país. las reformas también tributarias y
laborales, sobre todo este acuerdo que tuvimos con el FMI, porque en su gobierno también hubo un acuerdo del Así FMI, es. lo analizaremos más adelante. Ahora, usted se le acusó de actor intelectual del 30S, como ya le dijimos. ¿Usted nunca pensó hacer una denuncia por difamación, acusar a alguien? Yo suelo repetir, y hoy lo voy a hacer una vez más, que lamentablemente la historia ecuatoriana está escrita con mentiras. Nuestros libros de historia, en la que estudian ustedes jóvenes, está escrita con mentiras, dependiendo del sesgo ideológico del que escribió la historia ecuatoriana. Y más grave, dependiendo de los intereses de los que le pagaron a ese escritor para que escriba así la historia. Y tenemos que comenzar a limpiar esa historia para que el pueblo ecuatoriano conozca la verdad. Y uno de esos temas que recién de alguna manera se están develando es sobre este caso doloroso, esta farsa del 30 de septiembre, en donde pues uno de los culpados, porque había que culpar a alguien, y en ese momento una de las cabezas visibles de la oposición era el Partido Social Patriótica, la lista número 3, y Lucio Gutiérrez. También se lo mencionó porque su abogado estuvo en los incidentes de Ecuador TV, uno de sus ex abogados. ¿Tiene alguna relación? ¿Conoce algo del tema? El hijo de uno de los abogados míos estuvo ahí pues simplemente pidiendo que haya libertad de expresión, que se comunique al Ecuador y al mundo lo que realmente estaba ocurriendo en el país y no lo que el gobierno quería que se comunique. Es decir, el gobierno anterior, todo lo que hizo en materia de elecciones, en materia de justicia, todo lo que hizo fue mentira, fue una farsa. Y lo del 30S pues fue una farsa más de las muchas que significaron el gobierno de Rafael Correa y que hoy de alguna manera pues lo estamos descubriendo. Nosotros, Sociedad Patriótica, y por eso fue la persecución brutal en contra nuestra, lo veníamos denunciando desde el año 2007-2008. Yo le decía a Rafael Correa cuando él estaba en la parte más alta de su popularidad, pero ya sabíamos lo que Rafael Correa estaba haciendo. Y le decíamos, vea Rafael Correa, usted tiene las manos manchadas de sangre, de droga y de corrupción. De sangre porque luego de que se publicaron los videos de la reunión que tuvo el exministro de Economía de Rafael Correa, Patiño, con unos lobistas de bancos venezolanos, en donde se pusieron de acuerdo al mes del gobierno de Correa, ya se robaron la plata. Se pusieron de acuerdo para mentir al Ecuador y al mundo que no pagarían la deuda externa y que luego debían pagarla. Y se ponían de acuerdo y decían, mencionando esto, la cotización de los bonos ecuatorianos van a bajar. Nosotros compramos esos bonos y después ustedes pagan y los bonos vuelven a subir. Y nos vamos a ganar varias decenas de millones de dólares. Los videos de esas reuniones salieron a la luz y le asesinaron a Quito Pazmiño. Y hasta ahora eso no se ha dado a conocer. Por eso pues yo mencionaba, y luego vino la muerte del general Gabela, quien denunció que los helicópteros Drup, los 7 que estaban comprando, 4 se cayeron y murieron militares y también alguna gente civil, que esos helicópteros estaban siendo comprados con sobreprecio y no convenían a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y también le asesinaron. Por eso decía Rafael Correa tiene las manos manchadas de sangre y con lo del 30S pues se confirma lo que mencionaba. También Rafael Correa tiene las manos manchadas de corrupción y creo que hoy ya no le queda duda a ningún ecuatoriano honesto, a ningún ecuatoriano patriota, que lo que estoy diciendo es verdad. Y también hablaba de que Correa tiene las manos manchadas de droga, porque desde cuando él estuvo en la campaña, ya se conocía que fue financiado por las FARC. Y miren, en algunos periódicos, como en el caso de un periódico ecuatoriano, se publicaron informaciones como esta en base a los cables de Wikileaks de Julian Assange. Fondos de Venezuela y de las FARC en campaña de Correa según cable. Estas son las verdades que lamentablemente algunos escritores ecuatorianos las han escondido y más bien han publicado verdades. Y estas son las mentiras estas son las verdades que no constan en nuestros libros de historia y más bien hay mentiras, como que Correa pues es del Salvador, del Ecuador, como que Correa es un Superman, como que Correa cobró a los ricos para dar a los pobres, una serie de falsedades, como que Correa manejó la economía y que es un ejemplo para el mundo. Y mientras pues a otros, como en el caso del gobierno mío, se han dicho una serie de mentiras y hasta ahora el Ministerio de Educación no corrige esas mentiras
con las que les están engañando, especialmente a ustedes jóvenes, cuando estudian pues sobre los expresidentes del Ecuador. Desde ahí debemos comenzar escribiendo la verdadera historia de nuestro país, para que los culpables, como en este caso de Rafael Correa, ahora que estamos conmemorando dolorosamente 9 años del 30 de septiembre del año 2010, sean sancionados, para que nunca más ocurran actos como este que los ecuatorianos lamentamos. Así es, antes de escribir esta historia realmente es importante que la Fiscalía haga las investigaciones necesarias y comprobar todo lo que usted ha dicho, lo que mucha gente viene diciendo también. ¿Usted cómo califica la actuación que ha tenido la fiscal Diana Salazar? ¿Cómo cree que ha llevado los procesos importantes, sobre todo de corrupción, que hay en nuestro país? En algunos casos ha actuado de manera valiente, y eso hay que reconocerlo, y creo que muchos ecuatorianos hemos reconocido. Pero siempre uno hay que hacer una crítica constructiva, porque no debemos quedarnos, sí, está trabajando bien la fiscal, no. Nosotros queremos que comience a trabajar súper bien, como dicen los jóvenes, y tenemos que levantar la vara mucho más arriba. Y por eso yo mencionaba que está muy bien la investigación del caso Arroz Verde, y está muy bien que se le vincule al mentalizador, al jefe de la banda, que es el expresidente ahora prófugo de la justicia. Pero falta que se investigue. ¿Cree que se está protegiendo a Lenín Moreno al no poner la campaña del 2017 o antes del 2012? El problema es que varios de los correístas están en el gobierno de Lenín Moreno y le están haciendo fracasar estrepitosamente a Lenín Moreno, porque Lenín Moreno no tiene esa capacidad, esa voluntad para deshacerse de los correístas. Claro, pero de alguna forma se está protegiendo a Lenín Moreno desde Fiscalía al no hacer investigaciones, sobre todo también del caso INA Papers, que va avanzando de forma suave. Por supuesto, porque sí, cuando cuando uno no tiene rabo de paja, uno enfrenta al mundo entero, y yo sí les puedo decir, y yo sí les puedo señalar con el dedo, porque soy uno de los pocos ejemplos, y posiblemente el único ejemplo en el mundo, jóvenes ecuatorianos, de un gobierno constitucional y derrocado, que renunciando a 2 asilos políticos, voluntariamente regresó al penal García Moreno a dar la cara, y estando el gobierno golpista en el poder, del cual formaba parte Rafael Correa. No hay otra historia igual en el mundo. Pero cuando uno tiene las manos limpias, pues, cuando uno tiene las manos limpias, se enfrenta al mundo, estando, repito, el gobierno golpista del vicepresidente Palacio, siendo ministro de Economía, el ahora prófugo de la justicia, y en contra de mi abogado, y en contra de las súplicas de mi familia, vine al Ecuador y vine al penal García Moreno, siendo el presidente legítimo de los ecuatorianos, siendo el presidente que hasta el momento, y también lo podríamos ver, tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador. Ya los analizaremos. ¿Cree que realmente vine a dar la cara? Entonces, Rafael Correa tiene que venir a dar la cara. Rafael Correa es un cobarde, pues. Rafael Correa se presentaba como valiente cuando estaba rodeado de 200 militares y de 200 policías, y nos acusaba a los de la oposición de cobardes, y nos acusaba de todo. En las sabatinas era Lucio ladrón, Lucio corrupto, Lucio cobarde, Lucio huyó en el helicóptero, una serie de mentiras que las repetía, y obviamente nos afectó. Lo que huyó en el helicóptero no se lo inventó, ¿no? Eso fue algo que todos lo vimos. Así es, pero es que, ¿cuál es la mentira? Que yo jamás huí. A mí me sacaron a la fuerza. Los generales traidores enviaron ellos, y como lo ha reconocido uno de los generales golpistas, que era comandante del ejército en la época, el general Luis Aguas, él lo reconoció. No es que Lucio Gutiérrez cogió el celular y dijo, a ver, un helicóptero, ¿dónde hay un piloto? A ver, como que fuera un taxi, venga que me saque del palacio. El presidente no está para eso, pues yo no voy a tener la lista de los pilotos, de los tenientes, de los oficiales de Fuerzas Armadas para ver a cuál le llamo. Eso fue una orden del mando militar. Y repito, en un programa de televisión lo reconoció el general Luis Aguas, que fueron ellos, el mando militar, el que ordenó que en un helicóptero se le saque, y a la fuerza, en contra de mi voluntad, porque fueron 2 generales, con un pelotón de soldados, a sacarme de mi despacho. Me hicieron un cerco en C, no me podía ir ni para atrás, ni para la izquierda, ni para la derecha. Estaba gobernando, por eso en esa escena estoy con corbata, con zapatos de suela. Inclusive, cuando me llevan a la fuerza, el teniente, el piloto del helicóptero, porque yo le digo al piloto, o le dije al piloto, lléveme a Guayaquil, lléveme a Babahoyo, lléveme a Quevedo, lléveme a Portoviejo, lléveme a Riobamba, lléveme a La Tacunga, lléveme a Altena. Y el piloto me dijo, señor presidente, tengo la orden
de llevarle al aeropuerto Mariscal Sucre. Entonces aquí también viene otra pregunta para el mando militar de la época, me refiero al mando militar del año 2005. ¿Cómo los manifestantes, los que estaban en el viejo aeropuerto Mariscal Sucre, sabían que al presidente de la República le iban a llevar al aeropuerto? Cuando lo obvio, si es que era por mi seguridad, como lo han dicho los generales de la época, debían llevarme a un cuartel militar, pues. Pero me llevan al aeropuerto, ¿para qué? Para que me maten, para que me linchen, para que haya la sucesión presidencial. Muere el presidente legítimo, entonces le sucede el vicepresidente golpista, me refiero a Alfredo Palacio. Eso también en algún momento, cuando se develen todas estas mentiras, que los forajidos le votaron a Lucio Gutiérrez, mentira. El pueblo no vota presidentes. Si el pueblo ¿Quién votaría... fue el que le votó? Los generales. ¿Quién estaba detrás los de generales. Porque detrás de ello, me parece, vamos hablando todo con documentos, porque los jóvenes que no conocen deben conocer parte de la historia. Miren lo que se publica en un periódico ecuatoriano, en base a los cables de Wikileaks. Mire lo que dice en este cable de Wikileaks. En el golpe contra Lucio Gutiérrez hubo un mosaico peligroso, conformado por el gobierno de Venezuela, las FARC. No lo digo yo, lo publican en un periódico de Guayaquil. Cubanos, y también habla de terroristas de izquierda. ¿Para qué? Para evitar la firma de los tratados comerciales que se iban a firmar en mi gobierno con la Unión Europea y con los Estados Unidos. Mire lo que dice otro periódico internacional. Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Chávez financió derrocamiento de Gutiérrez en Ecuador. Aquí otro periódico asimismo internacional. Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Entonces, Chávez, que no consiguió reclutarme, es el que financia el golpe de Estado en contra de Lucio Gutiérrez. Pero en el Ecuador, ¿quiénes son los que comienzan a crear todo el ambiente? El Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática. Pero ¿quiénes ejecutan? Son los generales del mando militar. Porque en el Ecuador y en el mundo, los que dan los golpes de Estado son los generales. Porque si el pueblo sacaría presidentes hace rato, le hubieran sacado al presidente Nicolás Maduro. Allá se movilizan hasta 2 millones de venezolanos. Hay como 5 millones de venezolanos fuera de Venezuela, acusados de corrupción. En Venezuela no tienen en dónde trabajar, ni siquiera que comer, no hay medicinas. El salario en Venezuela no llega a $2 mensuales y no le pueden votar al presidente de Venezuela porque le sostienen los generales que también están inmersos en los temas de corrupción y de narcotráfico, como son las denuncias internacionales. Tampoco le pudieron votar al presidente de Nicaragua. 300.000 nicaragüenses en guerra permanente porque los generales le sostenían al presidente de Nicaragua. Y aquí en el Ecuador mismo se movilizaron hace 4 o 5 años atrás 100.000, 150.000 en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en todo el país, gritando fuera, Correa, fuera. Y como los generales le sostenían a Correa no se cayó. En cambio, ¿qué es lo que dice en sus cables Julian Assange? A Lucio Gutiérrez le votaron con 5.000 personas. ¿Pero por qué le votan a Lucio Gutiérrez? Para que jóvenes de ustedes se enteren. Aquí viene mi testimonio, que lo dije en su momento, pero faltaban estas evidencias que se publicaron en los cables de Wikileaks. Luego de las cumbres presidenciales nos reuníamos con Hugo Chávez a conversar, como estamos en este momento. Y Chávez me decía: Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación, tienes que controlar los medios de producción. Yo le decía: Chávez, estás equivocado, eso es dictadura, y en dictadura nadie invierte. Chávez me decía: pero mira, Fidel Castro controla los medios de comunicación en Cuba, los medios de producción en Cuba, y está más de 50 años en el poder. Yo le decía a Chávez: yo no quiero quedarme 50 años, ni 10, ni 5, quiero quedarme los 4 años, dejar las bases firmes para el desarrollo del país e irme tranquilo a mi casa. Chávez insistía: Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea, no puedes firmar el acuerdo con los Estados Unidos, ¿por qué no firmas un acuerdo comercial con Cuba? Yo le decía: mira, Chávez, la economía no se maneja ideológicamente, la economía se maneja técnicamente, con pragmatismo, con responsabilidad, con austeridad y con solidaridad. Y los recursos que se obtengan del buen manejo económico, eso hay que invertirlo con filosofía social en beneficio de todo el país y con preponderancia a los más pobres del Ecuador. Bien, usted por no hacerle caso dice que realmente vino este golpe de Venezuela. Usted habla de toda una conspiración.
Pero tampoco se puede negar todas las personas que salieron a las Shiris del Sí, famoso cacerolazo y sí. toda la popularidad de su gobierno que bajó debido a medidas que se tomaron. Incluso al primer mes de su gobierno se tomaron medidas antipopulares por un acuerdo con el FMI que ya ahora analizaremos. No Así se puede negar la sí, gente. Para terminar, miren, no lo digo yo, lo dice Julian Assange, que el gobierno exitoso de Lucio Gutiérrez era un obstáculo que había que retirarlo para la expansión del socialismo chavista del siglo XXI en el Ecuador, porque Chávez a mí no me podía reclutar, pues. Lamentablemente Chávez nunca entendió lo que yo le decía y lo que yo le advertía. Y miren lo que hoy está pagando el pueblo venezolano por esos errores de Chávez de manejar la economía ideológicamente, de tener un gobierno totalitario, porque cuando el poder es total, la corrupción también es total. Yo le decía, mira Chávez, en el Ecuador estamos creciendo nuestra economía al 9%, el crecimiento más alto de toda la historia del Ecuador. El crecimiento de la economía como un gobierno exitoso, vea, como lo ha sí, dicho. no lo califico yo, lo califica Julian Assange. Y él habla del complot ideológico internacional. ¿Por qué ideológico? Porque estaban las FARC, estaba Hugo Claro, Chávez. pero yo también le mencionaba a la gente que salió a las calles. Eso también Sí, era un complot, porque sí. realmente había gente que por su propia voluntad salió a las calles y sobre todo para este famoso cacerolazo que se dio, que vimos recientemente en Carchi también. Sí, pero ¿quiénes eran los que estaban, los que promovían? La gente que era financiada por Hugo Chávez, porque Chávez aquí gastó decenas de millones de dólares para sacarle a Lucio Gutiérrez. Había que sacarle a ese gobierno de Lucio, exitoso de Lucio Gutiérrez, como dice Julian Assange, para colocar un títere que primero fue Palacio y luego fue Rafael Correa. Porque aquí también dice, pues, como yo le indiqué hace un momento, que Chávez financió la campaña de Rafael Correa y por eso se justifica que aquí en el Ecuador pues se haya implementado el socialismo chavista del siglo XXI. Que salió gente a protestar, por supuesto, y ellos lo hicieron de manera democrática, pero la gran mayoría, como les preguntaban, no querían terminar con el gobierno de Lucio Gutiérrez, sino que el gobierno de Lucio Gutiérrez pues corrige errores, por supuesto, como todo ser humano cometí errores, lo he admitido públicamente. ¿Cuáles son esos errores? Pero ningún error afectó ni a la ética, ni a la moral, ni al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Eso analizaremos, pero ¿cuáles Mire, son los errores que usted dice que ya, cometió su gobierno? Pero mire, aquí está, Chávez financió y Justamente las FARC. eso ya lo hemos mencionado y quedará Entonces, claro y debería ser investigado. ¿Qué errores Por cometió eso, su gobierno usted? Como fundamentalmente, haber creído en la palabra de los generales. Porque mi hermano, que era diputado, también estos son hechos históricos, hechos inéditos, me mencionaba, me decía, presidente, los propios diputados social cristianos me dicen que los generales del mando militar ya se reunieron con el ingeniero Febres Cordero y está listo el golpe de Estado. Cambia la cúpula. Entonces yo les llamé a la cúpula militar a mi despacho y les increpé, les dije, generales, sé que ustedes están conspirando contra mi gobierno. Me dijeron, presidente, jamás. Nosotros jamás, el único militar que ha llegado de manera democrática al poder, con usted le apoyamos, pero hasta el fin del mundo. El mejor gobierno hasta el momento, bueno, una serie de cosas. Y yo les creí. Le llamé también al vicepresidente Palacio a mi despacho y le dije, sé que estás conspirando contra mi gobierno. Me dijo, mentira, presidente, si no hubiera sido por usted, yo jamás hubiera llegado a ser vicepresidente. Y les creí a ellos y lamentablemente no le creí a mi hermano Gilmar Gutiérrez, que me advirtió creo que 20 veces. Porque si es que no había el golpe de Estado en contra de mi gobierno dado por los generales, no hubiera habido Rafael Correa. No se hubieran robado cerca de 70.000 millones de dólares. No estaríamos de este rato dominados por los carteles de la droga en el Ecuador. La economía ecuatoriana estaría creciendo como creció con Lucio Gutiérrez, cerca del 9%. El crecimiento de la economía más alto de toda la historia del Ecuador, miren, y lo dice el Banco Central del Ecuador. Así hubiera estado el Ecuador y no en la crisis tremenda en la que nos encontramos. Mire lo que dice el INEC y el CICE. En el gobierno de Lucio Gutiérrez 2003-2005, la pobreza se redujo 7.7%. En el gobierno de Correa 2007-2009, la pobreza se reduce apenas del 0.7%. Es decir, en mi gobierno, la pobreza se redujo 11 veces más, jóvenes ecuatorianos, 11 veces más, con un petróleo de apenas $18 en el presupuesto. Correa llegó a tener un petróleo de $148. Estas son las verdades que se han escondido, que no se le han dicho al pueblo. Y las mentiras, es que Lucio robó, por eso les dimos el golpe de Estado. Es que los familiares de Lucio tenían condominios en Quito. Es que Gilmar tenía pozos petroleros. Con Gilmar y con Fausto vinimos acá voluntariamente al penal García Moreno. Tenía 94 denuncias
en la Fiscalía General del Estado, pero no pudieron comprobar absolutamente nada. Es que no podían encontrar lo que nunca se perdió. Claro, usted ha hablado de medidas económicas, pasemos a eso porque tenemos que adelantar más temas. Usted ha hablado de las medidas económicas, de un crecimiento económico en su gobierno, algo que podemos analizar porque también es de coyuntura, es un acuerdo con el FMI que el gobierno de Lenín Moreno contrajo. En su gobierno también hubo un acuerdo con el FMI y se tomaron medidas que fueron consideradas también como un paquetazo. Estamos hablando de subida de combustibles, venta de hidroeléctricas y la cancelación de créditos del IES. Realmente Mire, eso fue considerado por la gente como un paquetazo y fueron medidas acordadas por el FMI. Muchas gracias por permitirme, en base a lo que usted afirma, desmentir esas mentiras que se han dicho y que se han pronunciado con las verdades. ¿Qué fue lo que sucedió? Primero, que al igual que ahora yo me hice cargo en una situación crítica, ustedes recordarán lo que decía Gustavo Noboa, el presidente que me entregó a mí las funciones, que él no va a dejar la mesa servida. Y efectivamente no dejó la mesa servida. No solamente que la energía eléctrica subía todos los meses, los precios subían todos los meses. Subía también la energía eléctrica. Todo subía la energía eléctrica, todo subía todos los meses. Sino que el presidente, Gustavo Noboa, no pagó al sector de la salud, a los maestros, no pagó las asignaciones a las prefecturas, a los municipios, a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. Había no solamente una abultada deuda externa, y una inflación en dólares que bordeaba cerca del 12%, sino que también atrasos. Es decir, del escuálido presupuesto que yo tenía, me tocaba pagar cerca de 700 y más millones de dólares, más del 10% de mi presupuesto total. Pero en ningún momento yo me puse a lamentarme, a criticar al presidente anterior, porque a mí me habían electo para solucionar los problemas, no para lamentarme, no para llorar sobre la leche derramada. Y comenzamos a trabajar. Y le dijimos al pueblo ecuatoriano, la situación del Ecuador es difícil, vamos a aplicarles un pequeño pinchazo, que inicialmente va a doler el pinchazo, pero así como cuando uno se inyecta la medicina y cuando uno está enfermo, al principio le duele el pinchazo, pero luego uno se recupera. Y les decía, lo mismo va a pasar con la economía ecuatoriana. Al principio va a doler un poquito, pero luego la economía ecuatoriana se va a sanar, se va a recuperar. Y eso es lo que ocurrió. Subimos solamente los combustibles en una pequeña cantidad determinada de manera técnica que no influyó en el incremento de precios. Más bien es todo lo contrario. Ahí viene el tema de la carta de intención. En la carta de intención, el Fondo Monetario me decía, a ver, presidente, usted tiene que subir la energía eléctrica, tiene que subir el costo del agua potable, en definitiva los servicios básicos, usted tiene que congelar las pensiones a los jubilados, usted tiene que reducir personal, usted tiene que privatizar las empresas públicas, las hidroeléctricas y todas las empresas públicas. Correcto, eso es lo que me proponía en la carta de intención el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que hice yo? Y también que sube el gas creo que a 7 u 8 dólares. ¿Qué es lo que hice yo? El precio del gas lo congelé a 1.30 centavos en todo el territorio nacional. La energía eléctrica, no solamente que no subí, sino la energía eléctrica bajé. Estas son las verdades, porque se le ha mentido al país. Que Lucio subió la energía eléctrica, mentira. Yo soy el primer presidente y creo que el único en los últimos años que bajo los servicios básicos. Pero la pensión a los jubilados la dupliqué, no es que la congelé, la dupliqué. Aprobé la ley de homologación y unificación salarial que permitió subir los sueldos al sector público, tanto civil como militar. Esa ley la aprobé yo para racionalizar los sueldos y salarios en el Ecuador, porque cuando yo fui presidente, en el Banco Central, en la Superintendencia de Bancos, Procuraduría, Petroecuador, etcétera, ganaban 17.000, ganaban el doble que el presidente de la República. ¿Sí? Pero ¿cómo? Pues eso no puede pasar en el Ecuador. Entonces a todos ellos se les bajó para que ganen menos que el presidente de la República. Y comenzamos a poner orden. Los del sector público en esa época se jubilaban creo que con menos de $4.000.
Por eso es que un día que yo voy al Ministerio de Obras Públicas, les veo a unos señores viejitos de 80 años y les digo, oye, ¿y ustedes por qué no se jubilan? Es que si me jubilo voy a recibir un sueldo, no sé, creo que ni de $80 y una jubilación como de $2.000. Me voy a Petroecuador, en cambio los sueldos de las secretarias y de la gente eran $1.200 al mes. Y se jubilaban con 500, 600 mil dólares al mes. Dije, bueno, esta locura no puede continuar. Entonces, con esa ley de homologación se racionalizó los sueldos y salarios. A todo el sector público, que antes se retiraba con menos de $4.000, le subimos a $6.000. A todo el sector público le subimos a la escala de grado 14. Pero, ¿qué es lo que hice yo para compensar estos gastos que iba a ocasionar? Decreté la austeridad. Y mi gobierno no se compró un vehículo. Yo me movilizaba en los mismos vehículos que heredé del presidente anterior. Ni siquiera cambiamos una cortina en el Palacio de Carondelet. Yo mismo, y esto la gente ni siquiera sabe, me bajé mi sueldo el 20%. No es que con esto iba a ahorrar mucho dinero, pero era un acto de solidaridad con el país. Porque cuando un país está en crisis, el que debe ajustarse los cinturones es el gobierno. Al pueblo hay que darle oxígeno. Al pueblo hay que bajarle los intereses de los préstamos, al pueblo hay que darle trabajo, al pueblo hay que darle paz, y no lo que hoy quiere hacer el gobierno nacional. Analizaremos ahora las medidas que va a tomar el gobierno. Una de ellas son reformas tributarias y laborales. Ha hablado un poco usted de las medidas laborales. ¿Cree que es necesario flexibilización de horarios y también cambiar los sueldos diferenciados, bajar el salario básico? ¿Son necesarias ahora con tanto desempleo? Son medidas totalmente antipopulares, pero como usted ha dicho, pueden ser un pinchazo que va a doler y a medida va a ir siendo una medicina para el país. A ver, hay que tomar medidas, pero repito, ¿cuál debe ser la sombrilla que cubra estas medidas para salir de la crisis? Primero, el gobierno debe entender que el que debe ajustarse los cinturones es el gobierno. ¿Este gobierno ha entendido eso? Este gobierno no ha entendido. El gobierno debe entender eso. Y debe entender que al pueblo, que es el más inocente, no se le puede pasar la factura de la farra, del despilfarro, del robo. Al pueblo, cuando un país está en crisis, hay que darle oxígeno, hay que bajar los impuestos para que el pueblo pueda consumir un poco más y de esa manera haya mayor demanda. Al haber mayor demanda, hay mayor producción. Al haber mayor producción, hay mayores fuentes de trabajo en el Ecuador, más gente recibiendo ingresos, más gente que compra, más gente que consume. Totalmente, y este es un tema importante porque en la carta de intención que usted ha mencionado que su gobierno tenía, en el gobierno de Lenín Moreno, hubo una y en la que se decía que se iba a subir el IVA en 3 puntos, ya no sería 12, sería el 15%. El gobierno todavía no ha dado mayores detalles de cuál es el contenido de estas reformas. ¿Usted estaría de acuerdo con un aumento de IVA? ¿No se deberían tocar los impuestos? Mire, el pueblo inocente, que es la gran mayoría, no tiene por qué pagar la farra, el robo realizado por el gobierno anterior y por el gobierno actual. Entonces, este gobierno debe entender, una vez más, creo que la tercera vez que repito, es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones. Es el gobierno el que debe tener cero tolerancia a la corrupción y la plata se la siguen robando en este gobierno. Siguen los sobreprecios en este gobierno, siguen con la mala práctica que heredaron de Rafael Correa. Deben terminar con las consultorías, deben terminar con el despilfarro, deben terminar con esos viajes innecesarios al exterior, deben terminar con las compras suntuarias de vehículos y de una serie de gastos que realiza el gobierno nacional. Y algo fundamental, el gobierno debe tomar la decisión política de cobrar la deuda a los ladrones, comenzando por el prófugo de la justicia y todos los integrantes de su gobierno. Tiene que acabarse, presidente Moreno, la farsa. Aquí se dijo que iba a haber una cirugía mayor a la corrupción y no ha habido absolutamente nada. Les están tapando a los ladrones. ¿Es un discurso de Lenín Moreno? Es solo un discurso, porque en la práctica no vemos nada. En la práctica no se ha recuperado $1 de los alrededor de 70.000 millones de dólares que se robaron. Si es que recuperarían esa plata, no tienen para qué subir el IVA. En mi gobierno, discúlpenme, pero es que hay que hacer comparaciones para que especialmente los jóvenes sepan. Frente a las mentiras, miren, estas son las verdades que le dice el Banco Central. Yo tenía en el presupuesto del Estado, para financiar el presupuesto, $18 el precio del barril de petróleo. Todo lo que costaba más de $18 ahorrábamos. Sí se puede hacer un buen gobierno sin
necesidad de robarle la plata al pueblo y sin necesidad de subir impuestos al pueblo ecuatoriano. Correa llegó a tener un petróleo de 148 sí, dólares. Él tuvo un petrolero que le ayudó bastante. Ahora, ¿cree que realmente con estas medidas de reformas tributarias y laborales que van a ser enviadas a la Asamblea, no sabemos el contenido, pero no sabemos si sean tibias o duras también y puedan afectar a la gente o no gustar, acompañada de esta protesta que se vive en el Carchi y sobre todo con esta baja de popularidad del gobierno de Lenín Moreno, cree que puede afectarlo? Yo hacía una pequeña comparación del cacerolazo que se dio en su gobierno y luego vimos lo que pasó. Ahora está pasando en Carchi, puede desencadenarse en otras provincias. Sí, Está tambaleando el gobierno de Lenín Moreno. Definitivamente es otra mentira que se ha dicho en el Ecuador, que los forajidos le votaron a Lucio Gutiérrez. Yo ando solo en Quito y por todo el país. Y de vez en cuando se acerca la gente y dice, mire, yo también salí a las calles y es el peor error histórico. Mire, un vicepresidente de la República, en una conferencia que yo daba al club de Rotarios, un ex vicepresidente de la República, después de la conferencia que yo di, se paró y dijo que el peor error histórico fue el golpe militar y civil en contra de Lucio Gutiérrez, porque desde ahí comenzó la debacle en el Ecuador. Mire, claro, eso ya lo hablamos con él. Ahora Ecuador, lo está tambaleando sí, el gobierno de Lenín Moreno por todos estos hechos y los que se vienen. Es una semana difícil para el gobierno. Mire, el gobierno de Lenín Moreno, si quiere recuperar la credibilidad, debe tomar medidas globales, no solamente castigarle al pueblo, porque el pueblo, repito, no tiene por qué pagar la factura del dinero que se robaron los correístas y los morenistas que se siguen robando. No tiene por qué pagar el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo son esas medidas globales? Por una parte, debe bajar impuestos al pueblo ecuatoriano. Por otro lado, el gobierno tiene que demostrar, pero en la práctica, debe demostrar confianza para que los inversionistas extranjeros y también los nacionales comiencen nuevamente a invertir en el Ecuador. Pero para invertir, la palabra clave es la confianza. No solamente son discursos, que se hacen reformas tributarias y que se van a dar 10 años de no cobrar impuestos a las nuevas inversiones. La gente no va a invertir en el Ecuador si es que tenemos un gobierno que no crea confianza. Y miren, jóvenes, el Ecuador sí puede ser de los países de América Latina que más inversiones reciba. Esto lo dice la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. El Ecuador en el gobierno de Lucio Gutiérrez recibía más inversión que Perú, más que Chile. Sí, ecuatorianos, sí. Más que Colombia, más que Argentina, más que Bolivia, Uruguay, Paraguay. Estas son las verdades que no se le han dicho al país. Solamente les dijeron mentiras. Lucio corrupto, Lucio ladrón, Lucio cobarde, que Lucio... Usted ha venido bien preparado con sus papeles. ¿Estará pensando para unas elecciones presidenciales las próximas o siguientes? Mire, yo lo que estoy pensando y muy preocupado e indignado en la situación catastrófica en la que nos encontramos. Los jóvenes que salen bien preparados de las universidades, pero no tienen en dónde trabajar, porque nadie invierte en el Ecuador. Aquí el Ecuador era el tercer país de América Latina en el que más inversión se realizaba, solamente por debajo de Brasil y de México. Hoy el Ecuador es el último país y estamos sentados sobre minas de oro, de plata y de cobre, de los yacimientos más grandes del mundo. Pero si tenemos gobiernos ladrones, pero si tenemos un presidente que no gobierna con patriotismo, si tenemos un presidente que no es honrado, la plata no va a alcanzar. Y a eso me refería hace un momento cuando hablaba de que las medidas tienen que ser globales. No se le puede seguir castigando al pueblo con más impuestos si la plata se la siguen gastando, se la siguen despilfarrando. Es lo mismo, una familia que gana $500 al mes, si se gasta $600 al mes, siempre va a estar con déficit, siempre va a estar necesitando o pedir préstamos en el caso de la familia o cobrándole impuestos en el caso del gobierno nacional. Es el gobierno el que tiene que a la par, si nos quiere pedir sacrificios al pueblo ecuatoriano, el gobierno es el que debe dar ejemplo, el gobierno es el que debe parar el despilfarro, el gobierno es el que debe tomar la decisión política, cero corrupción o cero tolerancia a la corrupción. Es el gobierno el que tiene que cobrar la plata que se robaron, porque hasta ahora no han cobrado un centavo. Por eso es que el pueblo no cree en el gobierno, por eso es que los inversionistas no creen en el gobierno. Señores, tienen que vender todos los medios improductivos, hay que vender esos medios de comunicación. ¿Para qué los tienen? Tienen que vender esos medios de comunicación. Decía también hace un momento, deben terminarse, porque estamos en una situación de crisis. Esas consultorías, actualmente, según los entendidos, hay como 30.000 personas
que están ganando sobre los $5.000 mensuales, 30.000 personas. Esos son 150 millones de dólares al mes. Son 1.800 millones de dólares al año. Así es, totalmente. Hay muchos cambios que hacer, totalmente. Ya para finalizar la entrevista, le repito nuevamente, ahora que ha venido preparado con sus estadísticas, mostrar lo que era su gobierno, ¿usted no se estará preparando para unas elecciones presidenciales a futuro? Bueno, yo estoy listo para impulsar un proyecto que cambie la realidad lacerante del país. Bien, ¿un proyecto desde la presidencia? Sí, un proyecto de la presidencia de la República, no necesariamente yo de candidato, apoyar un proyecto. Porque miren, jóvenes, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, lo dice el Banco Central y el Fondo Monetario, se redujo la deuda pública total. Sí se puede reducir la deuda. ¿Por qué Correa nos endeudó, incrementó la deuda en un 500, de un 600%? Esto es irresponsable, porque los que tienen que pagar son ustedes, jóvenes, ustedes son los que tienen que pagar. Ellos ya se comieron la plata. Así y este gobierno nos sigue endeudando. Nos hará pagar los platos irresponsablemente. Entonces, ¿quiénes van a pagar? Son los jóvenes. No hay derecho. Los jóvenes no tienen por qué pagar por los errores, por los robos del gobierno del vicepresidente Palacio, por el gobierno del prófugo de la justicia y también por el gobierno del actual presidente de la República. Por eso tengo mis hijas aquí y yo voy a seguir viviendo hasta que Dios decida lo contrario. Aquí en mi país yo no tengo departamentos ni en Estados Unidos ni en Europa. Yo vivo aquí en el Ecuador, yo recorro el país y a mí me duele la patria, como nos duele a la mayoría de ecuatorianos. Y más que nada, jóvenes, quiero levantarles de la autoestima. El Ecuador sí puede cambiar. ¿Por qué con Lucio la economía creció al 9% y por qué hoy no crece? ¿Por qué en el gobierno de Lucio Gutiérrez se reducía la pobreza a más del 4% anual? La reducción de la pobreza más alta de toda la historia. Miren en este editorial, porque todo hay que hablarle con documentos. Lo que dice el periódico El Comercio en el año 2012. Dice, en realidad, cuando Lucio Gutiérrez fue presidente, nunca se subieron los impuestos, nunca. Para ser exacto, se bajó unos pocos aranceles, es decir, unos pocos impuestos. Cuando Lucio era presidente, la pobreza cayó más rápido que en toda la historia del Ecuador, alrededor de 4 puntos. Lo dice la prensa, los editoriales, lo dice el Banco Central del Ecuador. Con eso, nuestro país sí puede cambiar. Ese es el mensaje que yo quiero dejarles del Ecuador, sí puede cambiar. Todo depende de que nos unamos, todo depende de que tengamos un gobierno honrado, un gobierno patriota, un gobierno que entienda que el poder es para servir al pueblo y no para embolsicarse el dinero del pueblo ecuatoriano. Un gobierno que esté dispuesto, ese gobierno, a sacrificarse por el pueblo. Bien, ese gobierno a ajustarse los cinturones y no pues castigarle al pueblo, que es lo que están haciendo ahora. Muchas gracias por acompañarnos, coronel. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por quedarse a la entrevista. Vamos a pasar ahora al punto final. En el punto final, pues si bien el gobierno no ha dado mayores detalles ni sabemos el contenido de las reformas tributarias que van a ser enviadas a la Asamblea, hay que tener claro que en la carta de intención que se firmó con el FMI se habla de un aumento de 3 puntos del IVA. Ya no sería el 12%, sino el 15%. Si bien existe una incertidumbre y solo lo sabremos cuando se haga pública las reformas, que hasta ayer el gobierno dejó todas detalladas, sabremos lo que pasó. Pero también es importante, mientras eso llegue a la Asamblea, discutirlo. Pues realmente el aumento del IVA no es una decisión acertada. ¿Por qué? Porque afecta a toda la población, pero sobre todo va a afectar a los ciudadanos que menos recursos tienen y de la clase media. Y por otro lado, puede resultar muy injusto. ¿Por qué todos los ecuatorianos tenemos que sacar de nuestro bolsillo la plata para pagar el chuchaqui de la mega farra que se pegó el gobierno anterior? Y que este gobierno no se ha limitado. Pues no solo que no ha reducido los gastos como él venía anunciando, sino que se ha aumentado en $1.000 millones. Ya viene siendo hora de que los gobiernos de turno sean los responsables de las decisiones que tomen y que sepan que una economía no es sostenible cuando es a base de deudas y de subirle impuestos al pueblo. Eso es todo, amigos. Finalmente me quiero despedir de la cafetería Il Barista. Mañana estaremos desde otro lugar que será una sorpresa, mañana lo verán. Pero obviamente queremos dar gracias a este lugar maravilloso de gente increíble que nos recibió todas las mañanas durante meses para estar aquí con ustedes, entregándole lo mejor de las entrevistas.
Gracias a Ilbarista y gracias a su gente. Nos veremos mañana. Que tengan un buen inicio de semana. Chao.